El mundo entero olía a sal, a miedo y a diésel. Yo estaba allí, aunque mi nombre no importe. Soy solo el eco de una memoria, un testigo invisible en la sentina de una lancha de desembarco Higgins que se abría paso a través de las aguas grises y furiosas del Canal de la Mancha. La fecha, grabada a fuego en la historia, 6 de junio de 1944. La hora, el amanecer más largo del siglo. A mi alrededor, los rostros de muchachos que apenas habían empezado a vivir eran máscaras de cera pálida. Algunos, no mayores de 18, temblaban, aferrados a sus rifles M1 como si fueran el último madero en un naufragio. Eran los chicos de la 29ª División de Infantería, los Bedford Boys de Virginia, los obreros de Maryland, los granjeros de Pensilvania. Y entre ellos estaba él, Edward Carter. Ed no rezaba en voz alta como los demás. No fumaba con manos temblorosas. Su mandíbula estaba apretada, sus nudillos blancos, pero sus ojos estaban a miles de kilómetros de distancia. Vi cómo, con un movimiento casi imperceptible, deslizó la mano dentro de su chaqueta de campaña empapada. Buscaba algo, un ancla en mitad de la tempestad. No sacó el objeto, solo lo apretó contra su pecho a través de las capas de tela mojada, y en sus labios, sin emitir sonido alguno, se dibujó un nombre, un susurro mudo que solo el corazón podía escuchar. Ellie. Afuera, la costa de Normandía, oculto tras una cortina de niebla y humo, nos esperaba. Era un monstruo dormido que estaba a punto de despertar entre fuego y acero. Y mientras el caos se preparaba para desatarse, la única realidad para Ed Carter no era la playa que pronto se teñiría de rojo, ni las ametralladoras alemanas MG-42 que esperaban en los búnkeres. Su única realidad era el recuerdo de unos ojos, de una risa furtiva junto a un río y de un beso que sabía a promesa y a despedida. La guerra podía arrebatarle la vida, pero no podía borrar aquel nombre de sus labios. La compuerta de la lancha estaba a punto de caer, y con ella, el destino de miles de hombres y el futuro de un amor que se negaba a morir. Para entender el peso de ese nombre, Ellie, debemos viajar 2 años atrás, a 1942, a un pequeño pueblo de Massachusetts que parecía vivir ajeno al estruendo del mundo. Un lugar de cercas blancas, rosales cuidados y un río que serpenteaba como un secreto de juventud. La guerra era algo que se escuchaba en la radio, en las voces solemnes que hablaban de lugares lejanos como Guadalcanal o Stalingrado. Eleanor Thompson, a quien todos llamaban Ellie, tenía 19 años. Era una de esas muchachas cuya presencia iluminaba las calles tranquilas del pueblo. Su familia, los Thompson, no era rica, pero sí respetada, y para ella tenían planes muy claros: un buen matrimonio, una vida estable, un futuro sin sobresaltos. Edward Carter, Ed, trabajaba en la ferretería de su tío. No tenía un apellido de renombre ni un futuro prometido en los salones de Boston. Lo que sí tenía era una mirada franca, de esas que no saben mentir, y unas manos fuertes, acostumbradas al trabajo honesto. Era callado, pero su silencio no era vacío. Estaba lleno de determinación. El destino los cruzó en un baile parroquial, bajo el techo del salón comunal. La orquesta local intentaba emular a Glenn Miller, llenando el aire con el sonido de trompetas y clarinetes. Las chicas lucían sus mejores vestidos, a pesar del racionamiento de tela, y los chicos, sus uniformes recién estrenados o sus trajes de domingo. Fue uno de esos instantes que desafían toda lógica. Una conexión silenciosa y eléctrica. No necesitaron palabras. La música pareció desvanecerse. Las risas se apagaron y solo quedaron ellos dos.
mirándose a través del salón abarrotado. Él se enderezó, ella contuvo el aliento. Y en ese momento, ambos supieron que algo irrevocable acababa de comenzar. Sus encuentros a partir de esa noche se convirtieron en un tejido de secretos y momentos robados. Paseos al atardecer junto al río, donde el único testigo era el reflejo del cielo en el agua. Cartas que se pasaban a escondidas, ocultas entre las páginas de un libro de la biblioteca. Risas ahogadas en el cine del pueblo, sentados en la última fila, donde la oscuridad era su cómplice. Era un amor prohibido por las convenciones sociales. Un amor que susurraba, mientras el mundo de sus padres gritaba lo contrario. Recuerdo ver a Ellie, tras uno de esos encuentros, volver a casa con un brillo especial en la mirada. Su madre la interrogaba con la vista, tratando de descifrar el origen de esa felicidad que no encajaba en sus planes. Pero la guerra, esa bestia lejana que solo se escuchaba en la radio, no tardó en golpear a su puerta. En 1943, el tío Sam ya no pedía voluntarios, exigía hombres. Y un día llegó el sobre oficial a la casa de los Carter. La orden de alistamiento. Edward Carter debía presentarse para servir en la 29ª División de Infantería. Su última noche juntos fue en su lugar secreto, a la orilla del río. La luna se ocultaba tras un velo de nubes y el aire era denso y húmedo, cargado de palabras no dichas. Los grillos cantaban su monótona canción, ajenos al drama humano. Pude ver a Ellie esforzándose por ser valiente, por sonreír, pero sus labios temblaban y sus ojos eran dos pozos de angustia. «No quiero que te vayas», logró decir con la voz rota. Él la tomó de las manos. Estaban heladas. «No es una elección, Ellie. Es un deber. Pero te lo juro por lo más sagrado. Te juro que volveré a buscarte». Él no respondió con palabras. La atrajo hacia sí y la abrazó con una fuerza desesperada, como si intentara memorizarla, grabar en su piel el calor de su cuerpo, el aroma de su pelo, la forma en que su cabeza encajaba en su hombro. Se besaron, y aquel no fue un beso tierno de juventud, fue un beso voraz, salado por las lágrimas silenciosas de Ellie. Antes de separarse, Ed deslizó en el bolsillo interior de su chaqueta una pequeña fotografía de ella, gastada por los bordes. La había llevado consigo desde el primer día. «Así, siempre estarás conmigo», susurró contra su frente. La compuerta cayó, y el mundo se convirtió en un infierno de agua y fuego. El sonido era una pared sólida que te golpeaba el pecho. El estruendo de las ametralladoras alemanas, apodadas la Sierra de Hitler, por su cadencia de 1200 disparos por minuto, segaba la vida de los hombres antes de que pudieran siquiera tocar la arena. Vi a los Bedford Boys, esos chicos de Virginia que hablaban de sus granjas y sus novias, caer uno tras otro. Thomas, el que soñaba con abrir una tienda de radios con su hermano, fue abatido en la rampa. Otros se ahogaron bajo el peso de su equipo en las aguas heladas. Era una masacre. Ed saltó. El agua le llegaba al pecho. Corrió, con el rifle en alto, el corazón martilleando contra sus costillas. A su alrededor, el agua se teñía de rojo, cuerpos flotando, hombres gritando, el caos absoluto. Avanzó apenas unos metros sobre la arena mojada, buscando refugio tras uno de los obstáculos de acero. Y entonces, un dolor ardiente, como un hierro al rojo vivo, le atravesó el costado. Cayó de rodillas,
El cielo gris de Normandía giró sobre él. Sus manos buscaron la herida y solo encontraron sangre caliente. Cayó de bruces en la arena húmeda, la marea lamiendo su rostro. Sus ojos buscaron algo, cualquier cosa, y a través de una visión que se empañaba por momentos, vio la pequeña fotografía de Ellie, que se había caído de su bolsillo y ahora flotaba a centímetros de su cara, mecida por las olas ensangrentadas. Intentó alargar la mano, alcanzarla, pero sus fuerzas lo abandonaron. Su último pensamiento consciente no fue de dolor ni de miedo, fue su nombre, Ellie. Y luego, la oscuridad. Lo dieron por muerto, uno más entre los miles de caídos en Omaha Beach. Su cuerpo fue arrastrado junto a otros, esperando ser procesado. Pero entre los muertos había un hilo de vida, un pulso casi imperceptible. Horas después, un médico militar, exhausto y cubierto de sangre, se arrodilló a su lado, buscando placas de identificación, y notó un levísimo movimiento en su pecho, un milagro en medio del infierno. Mientras Ed luchaba por su vida en un hospital militar, suspendido entre dos mundos, en Massachusetts, la guerra golpeaba a Ellie de una forma aún más cruel. Días después de la despedida en el río, había descubierto que una nueva vida crecía en su interior. Un pequeño secreto que era el fruto de su amor prohibido. Pero ese sueño se convirtió en pesadilla. El destino, implacable, le arrebató a su bebé en silencio. Una pérdida que tuvo que sufrir sola, bajo la mirada acusadora de sus padres, que no veían en su dolor una tragedia, sino la consecuencia de lo que ellos consideraban una vergonzosa desobediencia. Y cuando creía que no podía haber más dolor, llegó el golpe final. Un día de finales de verano, un muchacho de la oficina de telégrafos se detuvo frente a su casa. Llevaba en su mano uno de esos sobres amarillos que todas las familias temían. El telegrama no iba dirigido a los Carter, pues Ed ya no tenía familia directa en el pueblo. Fue enviado a la única dirección de contacto que él había dejado, la de los Thompson. Meses después, en un hospital militar en Virginia, Ed despertó. El mundo era un borrón de paredes blancas y rostros desconocidos. No recordaba la playa, ni el fuego, ni el dolor, solo un nombre, Eleanor. Apenas pudo ponerse en pie, con una cojera que lo acompañaría de por vida. Su único objetivo fue volver a Massachusetts, volver a ella. Llegó al pueblo en un autobús gris, con el corazón ardiendo de esperanza. Pero el pueblo que recordaba ya no era el mismo, o quizás era él quien había cambiado. Caminó por las calles familiares, pero se sentían extrañas. Finalmente, llegó a la casa de los Thompson. Subió los escalones del porche y golpeó la puerta. Comenzó así una búsqueda imposible, una odisea desesperada en un mundo sin internet, sin registros centralizados. Fue a la estación de tren y habló con los jefes de estación, que solo se encogieron de hombros. Pasó días en oficinas de correos, preguntando si había alguna dirección de reenvío, pero las normas de privacidad eran estrictas. Siguiendo un vago rumor, viajó a Boston. Durante semanas, recorrió sus calles, consultando guías telefónicas, visitando hospitales, iglesias, cualquier lugar donde una familia nueva pudiera registrarse. Hizo todo lo que un hombre podía hacer, pero era como buscar una aguja en un pajar del tamaño de un país. Y así, los años comenzaron a tasar. Se convirtieron en décadas. 65 inviernos cubrieron el mundo de nieve, uno tras otro. En Nueva York, Ellie, convencida de que el amor de su vida descansaba en un cementerio de Normandía, aprendió a vivir de nuevo. Se casó con un buen hombre, un arquitecto que le dio estabilidad y afecto. Tuvo hijos,
y luego nietos. En el sur, Ed también rehizo su vida. Se casó con una maestra de escuela, una mujer paciente y bondadosa que lo ayudó a sanar las heridas visibles y las invisibles. Se estableció, tuvo su propio negocio, crió a sus hijos y malcrió a sus nietos. Vivieron vidas paralelas, dos líneas que avanzaban sin tocarse, separadas por un telegrama equivocado y 65 años de silencio. 65 años después, Ed, ya con 80 y tantos y viudo desde hacía 3, vivía una vida tranquila en Nashville. Una tarde su nieto adolescente, un chico experto en ese nuevo universo digital, lo visitó. Intentaba explicarle a su abuelo qué era eso llamado Facebook. Sin embargo, esa noche, la curiosidad pudo más que él. Se sentó solo frente al ordenador, la pantalla iluminando las arrugas de su rostro. Con dedos torpes y temblorosos, tecleó en la barra de búsqueda un nombre. El nombre que había susurrado en la lancha. El nombre que había gritado en silencio en la playa. El nombre que nunca, ni un solo día, había dejado de pronunciar en su corazón. Eleanor Thompson. Y allí estaba, en la pantalla, una fotografía de perfil. El rostro de una mujer de cabellos blancos como la nieve, con la piel surcada por el mapa de una larga vida. Pero los ojos eran los mismos. La misma chispa, la misma profundidad. Los mismos ojos que lo habían mirado a través de un salón de baile 65 años atrás. Inmediatamente apareció una ventana de chat. Un mensaje de él. Una sola palabra. Eli. Y en ese instante, el tiempo se colapsó. El corazón de Eli se detuvo y luego comenzó a latir con una fuerza que creía olvidada. Sus manos volaron al teclado. ¿Ed? Ed sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Apenas pudo leer la respuesta cuando vio que ella le enviaba una videollamada. Dudó un segundo, aterrorizado. ¿Y si no era ella? ¿Y si todo era un error? Pero sus manos actuaron por instinto. Aceptó la llamada. Y allí estaban. Dos rostros envejecidos en dos pantallas, separados por la distancia pero unidos por un milagro. Se miraron en silencio durante un largo minuto. Las lágrimas rodaban por sus mejillas. Eran ellos. El tiempo les había robado la juventud, pero no la esencia. Sus miradas se reconocieron al instante. Fue Eli quien rompió el silencio con una pregunta directa, práctica, la única que importaba. ¿Casado o viudo?, dijo, con la voz firme a pesar de la emoción. Viudo, logró susurrar Ed. ¿Y tú? También. Era martes. Ed no necesitó pensar. No había más tiempo que perder. El sábado, dijo, con una determinación que no había sentido en décadas. El sábado estaré en Nueva York para verte. El sábado llegó. La gran estación central de Nueva York bullía de gente, un torbellino de prisas, despedidas y reencuentros anónimos. Pero para ellos dos, ese andén era el lugar más sagrado de la tierra. Eli lo esperaba junto a la puerta de llegadas, con las manos entrelazadas, el corazón desbocado. Y entonces lo vio, caminando hacia ella, apoyado en un bastón pero con la misma postura erguida que recordaba. Sus miradas se cruzaron por encima de la multitud, y en ese instante dejaron de ser dos ancianos. Volvieron a ser los jóvenes que se enamoraron en un baile. Eli no caminó, corrió. Corrió hacia él con una energía que desafiaba sus años, y se lanzó a sus brazos. Él la sostuvo con fuerza, soltando el bastón, que cayó al suelo con un ruido sordo que nadie escuchó. La abrazó con la fuerza acumulada de 65 años de ausencia,
de dolor, de anhelo. Y Ellie rió y lloró al mismo tiempo, y en un gesto de pura alegría juvenil, envolvió sus piernas alrededor de la cintura de él, como si el tiempo no hubiera pasado. Al día siguiente fueron al ayuntamiento. No llamaron a sus hijos, no pidieron permiso, no buscaron la bendición de nadie. Después de todo lo que habían vivido, no le debían explicaciones al mundo. Solo se las debían a sus propios corazones. Los vi firmar los papeles, con manos que temblaban por la edad, pero con una mirada firme, llena de certeza. El amor que una guerra mundial había intentado aniquilar, que un telegrama erróneo había sentenciado y que el tiempo había intentado sepultar en el olvido, finalmente era suyo. Sabían que no tenían décadas por delante, quizás solo meses, o con suerte algunos años, pero ya no tenían dudas ni miedos. Cada amanecer juntos sería una victoria, cada beso un milagro, cada minuto un regalo que habían esperado durante toda una vida. Un amor que no pudo ser durante 65 largos años. Hasta que al fin lo fue. Y así, con el eco de un reencuentro que desafió al tiempo y a la distancia, llegamos al final de nuestra historia de hoy. Gracias una vez más por acompañarnos en este viaje, por permitir que el susurro de Morfeo les hable al oído. Hay relatos que parecen sacados de un cuento de hadas, tan llenos de amor y esperanza que nos cuesta creer que puedan anidar en la realidad. La historia de Ed y Ellie es uno de ellos. Como es nuestra costumbre, en este espacio final nos gusta separar con respeto el murmullo de la historia real de la voz de la ficción que usamos para darle forma. La historia que han escuchado está inspirada en un fenómeno real y conmovedor, el de los amores de guerra. Parejas que fueron separadas por el caos y la brutalidad de la Segunda Guerra Mundial y que contra todo pronóstico lograron reencontrarse más de medio siglo después. La inspiración principal proviene de varias historias verídicas, como la de Kate Robbins y Janine Ganaye, o la de Norwood Thomas y Joyce Morris. Hombres y mujeres reales, cuyas vidas fueron interrumpidas por el conflicto y que, gracias a la tecnología o a la afortunada intervención de sus familias, pudieron volver a verse en el último capítulo de sus vidas. El núcleo de nuestra narración, esa promesa de amor eterno, la separación abrupta y el milagroso reencuentro en la vejez, es, por tanto, absolutamente cierto y ha sucedido varias veces. Es un testamento increíble a la capacidad del corazón humano para recordar y esperar. Sin embargo, los personajes de Edward Carter y Eleanor Thompson, así como los detalles específicos de sus vidas, son una creación nuestra para dar alma a este relato. El escenario en Massachusetts, la desaprobación de los padres, la dolorosa pérdida de un hijo, el dramático desembarco en Omaha Beach y, sobre todo, el telegrama erróneo que selló su destino durante 65 años, son elementos de ficción que hemos tejido para ilustrar la profundidad de su tragedia y la magnitud de su reencuentro. Queríamos construir un mundo para ellos que hiciera justicia a la emoción de las historias reales. Al final, lo que esperamos que se lleven de esta historia es la certeza de que mientras hay vida, hay esperanza, y que un amor verdadero, aunque sea silenciado por décadas, nunca pierde su voz. Su susurro puede ser tan potente que es capaz de cruzar océanos y generaciones para encontrar al fin su anhelado destino.
Gracias por escuchar. Les deseo que encuentren en sus noches la paz y en sus sueños el susurro de una buena historia. Hasta la próxima. Y así, el eco de esta historia se desvanece. Gracias por viajar con nosotros a través del tiempo. Si este relato te ha servido de refugio, un me gusta es el gesto que más nos inspira. Nos encantaría leer tus pensamientos en los comentarios, y para asegurarte de que el próximo susurro de la historia llegue hasta ti, te invitamos a suscribirte. Ahora, cierra los ojos y deja que la calma te encuentre. Te deseamos un profundo y reparador descanso. Hasta el próximo susurro.